El título del tema se llama El Cristo verdadero o el Cristo falso. ¿En cuál de ellos ha depositado su fe? Y está a cargo de su servidor Lucio Guzmán Rojas. Vamos a hacer una lectura en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículos 23 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Bueno, damos gracias a Dios por usted, amable hermano que nos escucha. Usted que ya se ha identificado con el Cristo verdadero, con el Jesús de la Biblia. Nadie lo mueva de allí. Y pues este mensaje lo reafirmará en su fe. Pero sobre todo lo enfocamos en aquellas personas que están creyendo o están pensando que su fe está depositada en un Jesús, que dicen conocerle, pero la realidad es que no es así. No es el Jesús verdadero. No todo lo que menciona la gente como Jesús se refiere al Jesús verdadero. Esta respuesta le dio el Señor Jesús a sus discípulos cuando ahí mismo en Mateo 24 leemos en los primeros 3 versículos. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Pues el Señor no les empezó a contestar, no les contestó inmediatamente lo que le estaban preguntando, sino que se fue a lo importante según el Señor. Cuídense. Van a venir en mi nombre muchas personas, o la misma gente va a levantar a falsos cristos, y esa misma gente que los va a liderar los va a llevar a esos cristos que han inventado ellos. Pero cuídense, tengan cuidado. Aquí está el Señor advirtiendo que nadie absolutamente nos engañe. Amables oyentes, ¿por qué el mismo Señor Jesús advierte de que muchos dirán yo soy el Cristo, y advierte el mismo de falsos cristos? Y los tiempos a los que Él se refirió ya los estamos viviendo en el presente, por todo lo que está sucediendo. Porque si nos ponemos a leer todo el capítulo 24, ahí hablará de muchísimas otras cosas que ya están sucediendo en el mundo, casi continuamente, diariamente. Pero el Señor consideró importante decirle a sus discípulos que se cuidaran. Precisamente esto nos incluye a todos nosotros, que nos cuidemos de los falsos cristos, de aquellos que asimismo se llaman Cristos, o aquellos que han tomado un lugar que solamente le corresponde a Cristo. O inclusive aquí también tiene que ver aquellas obras humanas,
aquellas efigies de varones que les ponen el nombre también de Cristo. Eso también tiene que ver aquí. ¿Por qué esta advertencia del Señor? Bueno, vivimos en un mundo en donde muchas cosas se falsifican. Aún aquellas cosas que nosotros pudiésemos pensar que no debe de suceder, como en las cosas santas, pero desgraciadamente sí sucede. En este mundo en que vivimos se falsifican documentos, se falsifican ropas de marca, se falsifican zapatos de marca, se falsifican billetes. Pero a veces somos objeto de esas injusticias. Se falsifican profesiones. Hay falsos profesionistas, hay falsos amigos. Hay falsas medicinas, y en el ámbito espiritual, pues también dice la Biblia que hay falsos testigos, hay pesa falsa, medida falsa, falsos apóstoles, falsos hermanos y por supuesto falsos cristos. En todos los ámbitos de la vida, tomar como verdadero lo falso trae consecuencias funestas, consecuencias terribles. Y más aún cuando lo falso se refiere también al ámbito espiritual, porque traería consecuencias eternas. La Biblia enseña que el autor de todo engaño es Satanás. Satanás, como el padre de mentira, tiene como meta destruir a la humanidad. Su intención es llevar a los hombres al infierno, tantos como pueda. Su plan es engañar a tantas personas como les sea posible, poniendo ante ellas a falsos cristos. La Biblia enseña claramente que en estos últimos días, estos últimos tiempos se caracterizarán por un gran engaño espiritual que hará que muchos rechacen el evangelio verdadero. La Biblia nos enseña que Dios tiene un adversario, que es Satanás, como decía, el cual engaña al mundo entero, dice en Apocalipsis 12:9. Entonces, como decía, amables oyentes, su meta siempre ha sido cegar las mentes humanas. Él cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, lo dice en 2 Corintios 4:4. Y cuando la persona le hace caso al mensaje del Evangelio, entonces su corazón y su mente son transformados y son iluminados por la verdad. Y es lo que menos quiere Satanás, porque cuando el Evangelio hace efecto en el corazón de las personas, los transforma radicalmente y ya no se dejan engañar fácilmente. Usted, amigo, usted, amiga, tenga cuidado. La advertencia que Cristo hace en su palabra es muy seria, pues creer a un falso Cristo, tal vez usted le lleve a pensar que está caminando por la vía correcta. Tal vez usted, que ha puesto su confianza en un falso Cristo, crea usted que ya es salva, crea usted que ya está perdonada, que ya está justificada. Crea usted que ya las riquezas del Señor le pertenecen por creer en Jesús, pero déjeme decirle que nada de esto viene por creer en un falso Cristo. Todo lo contrario. Pues es la estrategia de Satanás. Él quiere que usted se confíe y cuando se dé cuenta ya no pueda hacer nada. ¿Cuántas almas han pasado a la eternidad pensando que se fueron creyendo en el Jesús verdadero, cuando en realidad se fueron creyendo en un Cristo falso? En esta vida siempre siguieron a un Cristo falso, nunca el Cristo de la Biblia, nunca el Cristo verdadero. Todo lo que el Señor promete tiene como base para proporcionárnoslos al Cristo verdadero.
al Cristo que se revela en las Escrituras, no al Cristo falso que sale de la imaginación de los hombres, o al Cristo que diseñan las sectas o que diseña la religión. En el contexto de lo que la Biblia advierte sobre los falsos cristos, nos dice la palabra, como acabamos de leer, dice que engañarán a la gente. Engañarán a la gente. La palabra traducida engañarán viene del término griego planao, que significa causar error, hacer errar de la verdad, engañar, llevar hacia el error. Todo aquel que postule en su doctrina falsa, obviamente que es un Cristo falso. Y lo que está haciendo es engañarle a usted. Cuando en Mateo 24:3 leemos que sus discípulos le preguntaban ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor les dijo muy claramente, mirad que nadie os engañe. Esta palabra mirad significa analizar. Significa, ahora sí, que estar como en nuestros 5 sentidos cuando alguien nos habla. Mirad significa que usted tiene que estar atento a lo que le viene. Y en el plano espiritual tiene que estar atento a ver qué doctrina le están proporcionando. Inclusive ahí donde usted se reúne. Donde quiera que se reúne. Sí, porque los falsos cristos no tan solamente están en un solo lugar, sino que pueden estar ahí, ser predicados aún en las mismas iglesias que se dicen cristianas. Tenga cuidado, mirad que nadie os engañe, dice el Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, dice el Señor, y a muchos engañarán. No dice el Señor en su palabra, no se preocupen, ustedes están bien firmes y no los van a engañar. De hecho, si es así, no lo van a engañar, pero la Biblia dice que a muchos engañarán. El mismo Señor Jesús lo expresa. Y en el 24 lo vuelvo a repetir, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Habrá un gran error, habrá un gran engaño tocante a Cristo en estos últimos tiempos, y ya estamos en estos últimos tiempos. Estos últimos tiempos también se le llama el fin del siglo. Ya hay muchos Cristos falsos, ya hay muchas falsificaciones de Cristo, porque estamos en la edad del engaño. Pregunta, ¿dónde se hallan los falsos Cristos? ¿En las Sagradas Escrituras? ¿O en las adiciones que el hombre le ha hecho a la palabra de Dios? ¿O en una visión o en una supuesta revelación que un iluminado estuvo por ahí? ¿O en algún sueño? ¿O en voces que por ahí dicen que alguien escuchó? ¿O en algún documento que está fuera del canon bíblico? Cualquier cosa añadida a la palabra de Dios es falsa y peligrosa. Y es ahí donde se encuentran los falsos cristos. No se encuentra un falso Cristo en la Sagrada Escritura. Allí encontramos al Cristo verdadero. Jesús dijo que una de las señales del fin sería el levantamiento de falsos cristos. Porque se levantarán falsos cristos, dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cristo dijo que mucha gente sería llevada al error y a creer en un falso Cristo, en vez de creer en el verdadero Cristo, el que las Escrituras revelan. La multiplicación de los falsos cristos confunde a la persona que realmente quiere conocer al verdadero Cristo.
El apóstol Pablo, en 2 Corintios 11:4, dentro de algunas otras cosas, dijo lo siguiente, 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo también dice que, desgraciadamente, de la manera en que se presentan los falsos cristos, ellos son recibidos en el corazón de las gentes. Por eso el Señor en su palabra dice en el 24:26 de Mateo, mirad, cuando les digan mirad está en los aposentos, no lo creáis. Hay otra traducción, la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice también en esa misma cita de 24:26, miren, se esconde aquí. En otra traducción dice, miren, está en la parte más inferior de la casa, no lo creáis. Me llama la atención cuando dice, si les dicen, miren, están los aposentos, no lo crean. Y dice que la palabra aposentos viene del término griego tameion, que denota en primer lugar una cámara de almacenamiento y después cualquier estancia privada o reservada. En otras palabras, aposentos, la palabra original en griego, que es tameion, se refiere a cierta clase de recipiente para guardar o dispensario, o un vaso o recipiente para guardar o distribuir a un Cristo falso. También se le da el nombre de custodia y se le llama el Santísimo. Cuidado, dice el Señor. Si les dicen que está en una cajita por ahí, en un aposento, cuidado. Los Cristos falsos, decía, ponen en duda la doctrina sobre el verdadero Cristo, la estorban. Por eso cuando a alguna persona se le predica al Cristo de la Biblia, no lo cree, porque ya tienen en sus corazones un falso Jesús. Por eso el verdadero no tiene lugar en sus corazones. Y cuando esto es así, es entonces cuando Satanás ha ganado ventaja con su engaño, ventaja sobre esas vidas que piensan que están depositando su fe en el verdadero Jesús, y no es así. Es en un Cristo falso. Y es que en la vida se manifiesta cuando una persona está confiando en un Cristo verdadero, en el Cristo verdadero. Ahí también podemos ver la diferencia o hacer la diferencia. Las personas que no depositan su fe en el Cristo verdadero, obviamente que no pueden ser dirigidas esas vidas por Él. ¿Por qué? Porque un Cristo falso, cuando llega al corazón de la gente, no le quita los pensamientos malos que tiene, no le quita sus adulterios, no les quita sus fornicaciones, sus homicidios, sus robos, sus avaricias, sus maldades, sus engaños, sus envidias, sus malas palabras o lenguaje vulgar, su soberbia, su insensatez. Un Cristo falso no tiene poder para quitar de la vida todo eso. Solamente el Cristo verdadero tiene poder para transformar las vidas. Por eso muchos que dicen creer en Jesús viven entregados al pecado y nada los detiene para dañar, para ofender, para atacar a las personas, para atacar sus bienes, para atacar a la familia. Todos estos pecados y muchos más no son quitados del corazón por un Cristo falso. Y como falso que es, alrededor de este Cristo falso solo hay falsas esperanzas,
falsa piedad, falsos ministros, porque un Cristo falso no es promovido por los verdaderos siervos del Señor, sino por falsos ministros, por un falso sacerdocio, falso. Y también por eso mismo hay falsas conversiones y falsos cristianos. Así es, amable oyente, tenga cuidado. Por lo contrario, el Cristo verdadero, el que la palabra de Dios revela, cuando es recibido en los corazones, produce los efectos espirituales deseados por Dios. Porque la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, por medio de la sangre de Cristo y su obra en la cruz, se hacen patentes, se hacen evidentes en una transformación radical de la persona que les recibe en su corazón. Es decir, cuando recibe al Cristo verdadero, hay una transformación radical en la persona. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo le llama a esa persona nueva criatura. El Señor Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia, hace nuevas criaturas. Las transforma, las cambia, las limpia totalmente sus corazones, no los deja igual. También en Gálatas 6:15, el mismo apóstol Pablo a un nuevo creyente le llama una nueva creación. Un falso Cristo guía a sus creyentes a la condenación eterna, en tanto que el verdadero Jesús los guía a las moradas eternas. Los falsos cristos ponen a sus seguidores en el infierno, en tanto que el verdadero Cristo los pone en lugares celestiales. Dios no tiene ningún trato con lo falso, ni se vale de ello para llevar a cabo sus propósitos en favor de los pecadores. Dios no bendice con la salvación ni con el perdón de los pecados por medio de un falso Cristo, sino por medio del verdadero, el Cristo de las Sagradas Escrituras, porque en torno a Cristo gira la verdad, en torno a Cristo verdadero gira la santidad, la pureza. Por eso, si en la palabra de Dios leemos ahí en Hechos 17:24, dice la palabra ahí que Él no habita en templos hechos por manos humanas, habitará en un recipiente, habitará en un aposento. Él dice que no habita ni en templos hechos por manos humanas. Los templos están por causa del hombre. El Señor ocupa el universo. Y aún el universo es pequeño para Él. Habitará en una cajita, en una custodia. Dice el Señor que a muchos se engañarán. Y usted es responsable de investigar si la fe que usted está depositando es en el verdadero Jesús o en un falso Jesús o un falso Cristo. La palabra de Dios no ubica al Señor Jesús en ningún otro lugar. Lo ubica a la diestra del Padre. Ahí llegó cuando Él terminó su obra de redención en favor de los pecadores. Y dice la palabra de Dios que ahí está gobernando y hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No se mueve de ahí. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él, como todopoderoso, le hiciera caso a un falso ministro y se metiera en una cajita, no es el Cristo verdadero. Todo lo contrario. Los falsos cristos, en la mayoría de los casos, se desarrollan en la mente de los hombres, en los hombres que no temen a Dios, y arrastran a la pobre gente a seguir ese error o ese engaño. Pero, como decía, amables oyentes, ¿cómo podemos distinguir al Cristo verdadero de los cristos falsos? Pues como se lo dije, amado oyente, el Cristo verdadero es revelado en las Sagradas Escrituras, y allí lo encontramos tal cual es. El mismo Señor
Jesucristo en Juan 5:39, el Cristo verdadero, nos dice que hay nosotros que escudriñemos las Sagradas Escrituras y que ellas, las Sagradas Escrituras, dan testimonio de Él, es decir, hablan de Él. Muchísimas profecías sobre Él tuvieron su cabal cumplimiento cuando Él vino a este mundo, y muchas más están por cumplirse. En Mateo 26:54, cuando fue apresado, uno de sus discípulos quería evitarlo, pero Jesús le dijo: ¿pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En Mateo 26:56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Y en Lucas 4:17 nos dice ahí la palabra de Dios que se le dio el libro del profeta Isaías, y él leyó el capítulo 61, versículo 1. Lo encontramos en Lucas 4:18, y ahí nos dice todos los propósitos por los cuales él vino a este mundo. Y en el 24:27 lo dice muy claramente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. El Cristo verdadero se relaciona con las Escrituras. Las Escrituras registran sus hechos maravillosos. Y comenzando, dice ahí también, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y así podemos seguir comprobando, amables oyentes, que las Sagradas Escrituras revelan o dan testimonio del Cristo verdadero. De principio a fin solo hablan de él en su persona, en sus hechos, en favor de los pecadores. Pero las Sagradas Escrituras no son fuente para conocer a Cristos falsos. ¿Por qué? Porque simplemente los desconoce. Las Sagradas Escrituras denuncian a los Cristos falsos. No dicen que ellos son medios para llegar a Dios. No nos invita a seguirles, nos advierte que no les sigamos, para que no seamos engañados. ¿Dónde encontramos entonces que se promueven a Cristos falsos? Si la Biblia no lo hace, es muy sencillo, amable oyente. Los Cristos falsos los vamos a encontrar en fuentes ajenos a la Biblia, en fuentes que Dios no designó, que Dios no señaló. Los encontramos en las costumbres religiosas, ahí hay Cristos falsos. Los encontramos en la literatura religiosa. Los encontramos en las tradiciones de los hombres, en los apologistas religiosos, en los eventos o fiestas religiosas. Todo esto es el resultado de la imaginación de los hombres. Y hasta nuestros tiempos, los falsos cristos han pasado a ser parte de la cultura humana. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles por el aumento de la maldad, todo mundo advierte de ello y nosotros lo vemos también. Agradecemos a las personas que nos aconsejan, que nos dan un consejo para evitar poner en peligro la vida de las personas, la vida de la familia, los bienes patrimoniales. Apenas escuchaba en un medio noticioso que decía la persona que daba las noticias, que debido al aumento de la maldad tenemos que diseñar nuevos hábitos en el hogar. Los niños ya no deben de ir solitos a la tienda. Los jóvenes ya no deben de andar solos. En fin, se tenían que tomar medidas debido al aumento de la maldad que daña a las familias, daña a las personas, daña a la sociedad. Pero, amable oyente, ¿acaso no debemos de hacer lo mismo cuando nuestra alma peligra al seguir un falso Cristo? El Señor lo está advirtiendo. No tan solo peligra la vida física, sino también la vida espiritual. Así como
las autoridades, pues en sus investigaciones, pues ahora sí que buscan a ver quién ha cometido un delito, y pues le aplican la ley. Nosotros, como siervos del Señor, somos llamados también a denunciar lo falso y publicar lo verdadero. Seguir a un falso Cristo trae consecuencias eternas. La palabra de Dios nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que Dios quiere perdonarlos de sus pecados, quiere hacerlos hijos de Él, quiere justificarlos. Pero para darnos todo esto no ordenó para ello que los hombres hagan esculturas de Cristos falsos. Para que el Señor haga realidad sus bendiciones en favor del pecador, ha enviado al Señor Jesucristo desde el mismo cielo, el Cristo verdadero. Y nuestro Señor Jesucristo ha cumplido cabalmente su misión a satisfacción de Dios, y lo ha hecho de una manera total. Tanto que la Biblia misma nos dice que lo hizo una vez para siempre. Cuando el Cristo verdadero llega a la vida de un pecador, sea cual sea, el adúltero deja de serlo, como para poner unos ejemplos. El fornicario deja de serlo. Cuando el Cristo verdadero llega a las vidas de las personas, el idólatra deja de serlo, el pleitista deja de serlo, el contencioso deja de serlo, el envidioso deja de serlo, el borracho deja de ser borracho, el que frecuenta las orgías deja de frecuentar esos lugares, el homosexual deja de serlo, el violento se vuelve pacífico. Todo esto sucede como parte de la transformación que el Señor Jesús hace de las vidas. Pero si lo que se sigue es a un Cristo falso, todos esos pecados no se mueven del corazón. Siguen condenando a la persona, y el problema es que está siendo engañada por un Cristo falso, que no lo ha movido para nada de su lugar de condenación, que no le ha transformado para nada su vida, y lo sigue sumiendo en la confusión. Cuando una persona recibe a un Cristo falso, sigue siendo dañada, sigue siendo esclavizada en el pecado, sigue siendo violento. Pero sí, se llama cristiano, pero sus hechos manifiestan que no es así. Solo el Cristo de la Biblia puede liberar de la esclavitud del pecado. Solo Cristo le da dignidad a la criatura de Dios. Satanás degrada a la criatura de Dios con todo lo falso que le presenta. Satanás seduce con lo falso, seduce con lo mentiroso. ¿Por qué? Porque simplemente no hay verdad en él. Como decía el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios 11:4, amable oyente, si usted le predican a un Cristo falso, no lo tolere. No está obligado a creer. Inclusive aquí como siervos de Dios, usted no está obligado a creernos, pero lo que le estamos diciendo, usted lo puede verificar en las Sagradas Escrituras. Aquí los principios bíblicos que predicamos los tomamos precisamente de la Biblia. Aquí delante de un servidor tengo mis notas, tengo las Sagradas Escrituras. No tengo una Biblia diferente que hayamos traducido personalmente. Una vez un hermano en Cristo que fue religioso, él lo decía. Dice,
Antes nosotros le decíamos a la gente, no lean la Biblia. La Biblia ya dejó ahora sí que su esencia. Y decía hermano en Cristo, dice, les voy a decir, porque yo a la gente le decía, dice, ya no lean la Biblia, dice, es como por ejemplo un niño de primaria. Dice un niño, por ejemplo, un joven, mejor dicho, un joven que está en la universidad, ya no agarra sus libros de primaria, ya los bota por ahí. ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas de ahí ya los tiene en su mente. Ahora va hacia arriba, ya se ocupa de los libros precisamente de nivel universidad. Y así dice nosotros, la Biblia ya le extrajimos toda la sabiduría, ya no la queremos, pero esa es una mentira satánica. El Señor dice que la escudriñemos y los hombres dicen que no, ¿quién sabe más? Cuando nosotros no conocemos las Sagradas Escrituras, estamos abiertos a lo falso. Tenga usted cuidado, amable oyente. Por eso es menester, y lo sentimos así en nuestro corazón, que tenemos que advertirle. El mismo Señor lo hace. No se dejen engañar. Habrá falsos cristos, falsos profetas, y dice que harán grandes señales, grandes prodigios. O sea que harán cosas extraordinarias, pero que son mentira. El diablo sabe hacer todo esto. ¿Sí? Está en juego su alma. Está en juego su alma o en el cielo, con el Señor, o en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:15. ¿Por qué no le permite al Señor que escriba su nombre allá en el libro de la vida? Crea en Jesús, pero búsquenlo en las Sagradas Escrituras. Escuche a los predicadores que le hablan del verdadero Jesús, aquel que quiere poner su alma en el cielo, no el que le quiere rodear de millones en esta tierra, aquel que le quiere proveer de riquezas espirituales, no las riquezas como el oro y la plata de este mundo. Todo esto se va a quedar cuando usted parta a la presencia del Señor. No eche en saco roto este mensaje. Escuche la voz del mismo Señor Jesús. Él advierte de todo lo engaño que nos rodea, no tan solo en la vida secular, sino también en el ámbito de la fe. En el ámbito de la espiritualidad hay mucha falsedad. Yo le invito a que lo medite, que lo reflexione. Pues muchas gracias por escucharnos. Por hoy eso es todo. Que Dios les bendiga y muy buenas noches.